Paz de Cristo, hermanos, que el Señor Jesús les bendiga. Un gusto de estar con ustedes nuevamente, como lo hacemos cada semana. Gracias a Dios que nos permite tener este tiempo para poder compartir unos minutos de meditación o análisis de nuestra vida con respecto a lo espiritual, al mandato divino, a la necesidad de tener una sana comunión con Dios, cosa que no es fácil. Es algo que está muy deteriorado en la humanidad en nuestros días, en nosotros mismos. Nos cuesta mucho entrar en una buena y sana relación con Dios. Bueno, en esta hora nosotros nos damos estos minutos, nos damos este tiempo para compartir a través de esta tecnología, a través de estas grabaciones, estos videos, y poder llegar hasta donde usted está con la idea de poder compartir un tema, un mensaje, una instrucción que nos lleve a tener una buena comunión con Dios, porque es lo que el ser humano necesita. El hombre en su necesidad busca bienestar con su mente puesta en el desarrollo social, en el confort de su desempeño en este mundo. Busca esa aspiración, muchas veces se logra, otras veces no, ese confort o ese desarrollo, ya sea en lo profesional, en el desenvolvimiento de la personalidad o de la seguridad que pudiera tener en cuanto a lo que está haciendo y sentirse lo que se llama felicidad, feliz. Sentirse bien con lo que está haciendo, con lo que está viviendo. Bueno, todo eso tiene una cota, un límite, y no llega a la plenitud, no puede llegar a la plenitud, porque la plenitud la da el Creador, Dios. Dios creó al hombre, Él hizo el mundo, la tierra y su plenitud, y los que en Él habitan. Todo es suyo. Todo fue creado por Él y fue manifiesto según su plan y su propósito. Y mientras el hombre se sale de ese propósito, no alcanza esa plenitud, esa felicidad, esa llenura, esa satisfacción de acostarse cada tarde o cada noche, reposar, descansar y despertarse, como dice el salmista, porque Él nos sustenta. Entonces, sin fatiga, sin afán, sin ansiedad, sin angustia, sin temor. Feliz, eso es felicidad, tener seguridad, no importando las circunstancias que nos rodeen, porque las circunstancias son diferentes en cada lugar, en donde usted está viviendo, en su entorno, en su trabajo, es distinto al mío. Entonces cada uno tiene circunstancias diferentes que nos rodean. Pero el que está en Cristo está seguro, está firme, está sólido y no le afecta a su estatus de felicidad, de paz, de bendición de Dios en su alma, en su vida, en su concepción. Porque Dios está en ese dominio, está llenándolo todo. Y el que está recibiendo está disfrutando y gozando de ese todo, de esa bendición. No obstante, dije, el hombre no es su plenitud, no en su mayoría está en esa condición, la mayoría más bien está en deterioro de esa relación, lejos de Dios, y no puede alcanzar esa plenitud, esa satisfacción que quisiéramos todos, que aspiramos todos de una o de otra manera. Y es porque busca mal, y es porque también entiende mal. Bueno, el tema que vamos a ver hoy tiene como título La necesidad de recibir a Jesús. La necesidad de recibir a Jesús.
Hay una necesidad en nosotros como personas, como entes, como seres, de recibir a Cristo, a Jesús en nuestra vida, porque Él es la parte faltante para que nuestra vida tenga plenitud, esté completo, no tenga falta de ninguna cosa, sino que estará completo. Es esa necesidad de recibir a Jesús. Entonces, el tema que vamos a estar viendo es la necesidad de recibir a Jesús. Vamos a estar en esta hora. Dice la enseñanza, vamos a ir a Apocalipsis en el capítulo 3, en el verso 20, que ahí está nuestro texto estandarte para estar viendo un objetivo, para seguir un mensaje. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Oramos en el nombre de Jesús para que nos bendiga el Señor, Padre bueno y santo, glorioso Dios. En el nombre de Jesucristo le damos gracias por este tiempo hermoso de poder compartir, Señor, la palabra de vida, el maná no adulterado, venido del cielo, su palabra, su mensaje, Señor, para que traiga bendición a toda alma sedienta, fatigada, angustiada, atormentada. En esta hora, Señor, bendiga a cada uno de nuestros hermanos y mayormente alcance esta bendición en esta palabra, esta enseñanza, aquellos que aún no le han recibido, Señor, que aún no han visto la luz, la necesidad de tener la vida en su ser, la vida que viene en Cristo, una vida eterna, una vida sana, una vida vigorosa, una vida de gozo, de bendición. En el nombre de Jesús pedimos su bendición, Padre. Amén. Entonces, nosotros vemos en nuestro diario vivir, vamos a analizar o a considerar que las relaciones humanas se activan, se interactúan a través de la comunicación. Sin comunicación no hay comprensión, no hay entendimiento. Necesitamos tener una comunicación clara, fluida entre las personas para entendernos, para saber los límites, para saber también hasta dónde y hasta qué cosa es la que puedo hacer estando en presencia suya o de aquel o viceversa. Porque todos tenemos límites, tenemos gustos, tenemos molestias, entonces para conocer esos límites y poder llevarnos bien, para poder tratarnos bien, para que estemos en paz los unos con los otros, necesitamos tener una buena comunicación. Y una buena comunicación significa que hay alguien que emite un mensaje y hay alguien que lo recibe, que lo recepciona, que lo considera y luego también responde a ese mensaje, trae una respuesta a ese mensaje en la conducta. Y esa conducta nos lleva a tener el entendimiento, buen entendimiento o mal entendimiento. Cuando no hay comunicación, cuando la comunicación no es buena, cuando la comunicación falla por distintas razones, o porque no se da, o porque no se quiere, o porque se entrega mal, es muy importante que la comunicación sea fluida, sea clara. Cuando no es así, trae muchos problemas porque todo queda al raciocinio de cada uno en forma individual, y de ahí hay chistes que hablan de ir a conseguir algo y mientras va de camino a conseguirlo va pensando lo que la otra persona le va a decir. Y el Condorito es un chiste que habla que va a pedir la guitarra a su compadre y cuando llega donde el compadre le dice: ¿sabe, compadre? Ya no necesito la guitarra. Porque fue pensando por el compadre, lo que le iba a decir el compadre. Pasa eso. Entonces eso es una mala comunicación. Cuando no hay comunicación yo comienzo
pensar por la otra persona y obviamente no voy a pensar como ella, no puedo pensar, yo no puedo pensar como usted no puede pensar como mí, como yo, no es posible. Cada uno tiene su forma de pensar y para poder dar a conocer ese pensamiento es el hablar. Por eso la Escritura nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Dice que es mejor oír que hablar, porque cuando uno oye, entiende lo que hay en la otra persona. Si hay amargura, si hay frustración, si hay alegría, si hay motivación, si hay fuerza, si hay proyectos, todo eso, cuando la persona habla se da a conocer. Si no lo habla, no lo podemos conocer. Puede que no haya nada, como puede que haya mucho, o como puede que haya más. Bueno, eso es la comunicación. La comunicación necesita un emisor y también un receptor. Es en la sociedad que nos movemos. Jesús, la palabra de Dios nos enseña que el hombre rompió esa comunión con Dios, que Dios lo creó en el principio y tenía una buena comunión con Dios. El hombre hablaba con Dios y Dios con él, había un buen nivel de comunicación, había una relación óptima, pero esta se interrumpió, esta se cortó, se paró, se detuvo en una acción, en la desobediencia, en el acto de no acatar lo que Dios había dicho, porque Dios es el soberano máximo, es el sublime, el sabio Dios, el más grande conocedor de toda ciencia, sabiduría, poder, gloria y majestad. Es lo más alto en cuanto a estatus de dignidad que pudiéramos darle a los hombres. Los hombres, cada uno tiene un estatus de acuerdo a lo que alcanza. Dios está por sobre toda la creación. Entonces, y él tenía una buena comunión, entonces, pero el hombre tenía que descansar en la confianza en este Dios, así como nos habla el salmista, diciendo que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esa es la confianza. Bienaventurado, dice también, el varón que no anduvo en consejo de mal, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita, piensa, considera, de día y de noche. Pues será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol que está junto a un afluente de aguas no se seca, está fuerte, está vigoroso, está firme. Y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. No falta el fruto, siempre está ahí y su hoja no cae. Entonces, esta confianza fue rota cuando el hombre decidió, bueno, usted sabe, en el jardín del Edén le creyeron a la serpiente, Adán le creyó a su mujer, Eva le creyó a la serpiente y comieron el fruto del cual Dios le dijo no comieran. Eso ya es una rebelión contra Dios, primero porque es traición en el sentido, ya no confían en Dios. Y Dios que no miente, Dios que no engaña, Dios que no busca su mal. Entonces traicionaron esa bondad de Dios y fueron entonces expulsados del jardín del Edén. Entonces también hubo una separación, una distancia, y ya no hubo esa comunión, no hubo esa relación que antes tuvieron, la comunión se rompió. Y el hombre siguió su propio camino, y la Escritura nos enseña que de continuo fue hacer el mal, pensar y hacer el mal, era de continuo. Y lo vemos hoy en día, si nosotros comenzamos a considerar la mentira es muy común, la arrogancia, el atropello, aunque se habla mucho de la tolerancia, nada de eso hay. Hay mucho atropello, hay mucha injusticia y cada uno quiere lo suyo y va por su propio camino. Y bueno, todo eso fue lo que el hombre ha decidido en su propia
decisiones, su propio discernimiento. Desestimó a Dios, desechó el consejo, desechó la sabiduría y se fue por este camino. Entonces, al romperse la relación, el hombre está perdido. Está sin Dios y sin esperanza en el mundo, dice Pablo. Así estabais vosotros. Y entonces, ahora, ¿cómo el hombre puede lograr una comunión con Dios? No la puede lograr por sí mismo. Y entonces, ¿quién es el que actúa para darnos esta comunión? Es Dios mismo, mostrando su bondad y su misericordia, abre la puerta y nos invita, diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios quiere tener esa relación, el comer juntos, el estar juntos, el poder confiar el uno en el otro. El mayormente beneficiado somos nosotros. Y Dios muestra su bondad para con nosotros en abriéndonos esta puerta. El hombre está perdido. En Hebreos, en el capítulo 1 del libro, la epístola, a los Hebreos, nos dice en el capítulo 1 y verso 1 en adelante, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios ahora nos habla por medio de Jesús y establece también esta restitución de saber que Dios creó todo, por quien asimismo hizo el universo. Todo fue creado por Él y para Él. En Romanos capítulo 3 y en el verso 24 nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Jesucristo, o en Cristo Jesús. Él nos redime, Él nos habla, Él nos invita ahora y nos habla, nos exhorta y nos redime, nos salva, porque estamos en condenación, estamos distanciados de Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esta razón es la que no nos permite tener una buena comunión con Dios, no nos permite tener comunión con Dios. Necesitamos entonces conocer cuáles son las razones, los motivos por qué el hombre en su estado natural, que es en el que queda, porque fue creado en un estado espiritual, humano, glorioso, Dios espiritual, espíritu, carne, cuerpo, y lo hace en una comunión que solo Dios sabe hacer, y ese desarrollo espiritual más fuerte en Adán y en Eva, que nosotros esperemos alcanzar en la restitución, en la transformación que Dios tiene que hacer con el hombre natural. No, en esa caída, cuando el hombre falta, cae de nivel, porque antes tenía un nivel espiritual superior, hablaba con Dios. Entonces, y ahora está distante de Dios y busca su propio bien, su propio camino, su propio bienestar, y no lo alcanza, porque se apartó de la fuente de la sabiduría, del conocimiento, de la verdad. Entonces vive un mundo de engaño, de oscuridad, y da palos de ciegos, golpea sin darle a nada en concreto, solo destrucción. Y si quisiera volverse a Dios, no puede, porque no hay oportunidad, porque el hombre es malo en su conducta, en su raciocinio, en su pensamiento, en su intención. La traición está en nosotros, la mentira, el engaño,
la defraudación, el oportunismo, sacar ventaja. Todo eso está en nuestra concepción racional, no espiritual. Entonces necesitamos atender a esta invitación que el Señor nos hace y a oír su voz. Como dice Hebreos, que Él ha estado hablando muchas veces y ahora nos habla por medio de Jesucristo, su Hijo. Y Romanos, que nos invita a que entendamos que Él nos redimió, Él nos puede salvar de esta condición. Entonces, las razones, vamos a ver algunas razones por qué el hombre no puede establecer esta comunión con Dios por sí mismo, que alguno de nosotros decidiera. Jesús dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces no hay en nosotros una decisión, una fuerza que nos pueda llevar a restituir esta comunión. La rompimos, fuimos nosotros, pero quien la restituye es Dios por medio de Jesucristo. Entonces, Efesios capítulo 2 nos dice en el verso 1 del capítulo 2: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición del hombre sin Dios, muerto en sus obras, en sus hechos, sus pensamientos. Si vosotros, siendo malos, dijo Jesús, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Si vosotros, siendo malos. Entonces el hombre está sordo espiritualmente, está muerto porque está sin Dios, está seco y no puede producir una vida espiritual en sí mismo para concebir a Dios en su vida. Es Dios que siembra lo espiritual en el hombre, la invitación, la seducción, abre la ventana, abre la puerta más bien. Yo soy la puerta, dice Jesús. Y Él nos invita a entrar y salir por esa puerta, confiadamente. Bueno, esta es una razón por la cual no podemos por nosotros mismos restablecer esta comunión, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. En el verso 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, porque ese es nuestro interés lejos de Dios. La corriente del mundo, lo que piensa el mundo, lo que hace el mundo, lo que razona el mundo. Lo demás es fanatismo, religiosidad y esas cosas. Entonces, estas son las razones que nos distancian de Dios y no nos puede ni nos permite vivir una vida de rectitud, porque el hombre en su estado natural se deterioró, cayó, y su estándar moral, lo vimos la semana pasada, cayó, fue en deterioro, en perjuicio. Entonces, hallamos que el hombre no habla de amor, más bien habla de violencia, más bien habla de engaño, más bien habla de usurpación, de tomar lo que está por delante de él, guarda el rencor, mantiene el orgullo, siendo que estos actos producen, o estos sentimientos producen un grande daño, pero no le importa, los mantiene como estandarte fuerte, porque soy orgulloso, porque soy arrogante y no olvido, me la van a pagar. Entonces, estas son las condiciones del hombre, más el Señor nos invita a nosotros a que dejemos esa conducta. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, dice. Entonces, Marcos capítulo 9, verso 7, encontramos a Dios depositando en Jesús toda garantía de quien podemos nosotros atender, seguir y alcanzar bendición. Es la puerta que nos abre. Dice: y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino que cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Entonces, aquí
ellos recibieron en el verso 7 es que les dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Dios presenta a Jesús como su Hijo amado, en el cual tiene complacencia y que a él debemos oír. Entonces, no es por la virtud humana, como dice Pablo, esto no es de vosotros, sino es un don de Dios, para que nadie se gloríe, de modo que ninguno alcance salvación por sí mismo, por sus obras, por sus hechos, que son malos, ya lo hemos visto. Es todo divino, es todo santo, es todo glorioso. Por eso necesitamos restablecer esa comunión con Dios. ¿Y cómo hacerlo? Rogando a Dios que tenga misericordia de nosotros, para que ponga de su espíritu en nosotros, porque Él pone el querer como el hacer, por su buena voluntad, para que nos deleitemos en las cosas que son del espíritu. El hombre está más bien sintonizado con el diablo más que con Dios, en su naturaleza, porque es rebelde, en su naturaleza, porque busca la excusa, en su naturaleza, que la escritura fue escrita por hombres, que son mandamientos de hombres, que todas las excusas que saca el incrédulo es solo para justificarse de su incredulidad, pero no alcanza la satisfacción de su alma, aún sigue vacío ahí en su condición y no va a poder alcanzar esta comunión porque está sintonizado con Satanás. Satanás, el diablo, es una figura que se opone a Dios. Entonces, todo lo que se opone a Dios en nuestro desenvolvimiento diario en la sociedad es del diablo. Y la sociedad se mueve conforme a su propio raciocinio. Desechan a Dios y siguen su propio camino. Hablan de justicia y hacen injusticia. Hablan de paz y hacen guerra. Entonces hablan de equidad y son injustos. Somos injustos. Entonces, eso nos vuelve un ser desobediente, rebelde, contumaz y nos distancia de Dios. Como dice aquí Pablo a los Efesios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está nuestra condición, en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué es eso, hijos de ira? Que no trae paz, no trae bendición, y Dios está molesto con la desobediencia, está con ira, porque dice Pablo que la paga del pecado, de la desobediencia, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la ira de Dios se aplaca con la presencia de su Hijo amado, en el cual Él tiene complacencia. No es en nosotros, no es en alguno de nosotros. Entonces, estas son las razones por las cuales nosotros no podemos alcanzar ser justificados, poder encontrar una bondad, para que todo lo hace Dios, Dios lo hace, y eso es lo que debemos entender. Jesús es necesario en nuestras vidas, es necesario recibirle. Él está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz, si alguno abre la puerta, yo entraré a Él. Él quiere entrar a nosotros y cenar con nosotros, tener comunión con nosotros. Entonces, todo esto ha llevado a que el ser humano se degrade en sus valores éticos, morales, que Dios los puso desde el principio. Esos valores
al decaer, al corromperlos, al destruirlos en nuestra vida, nos distancia de Dios. Porque Dios no se agrada en los desobedientes. Vamos a ver Salmos capítulo 14. En el Salmo 14 y verso 1 en adelante. Dice el necio en su corazón, esta es la condición del hombre que está sin Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Porque el principio de la sabiduría, como dice Proverbios, es el temor a Jehová, el temor de Dios. Y el Señor miró a los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron y aún se han corrompido. Todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El Señor miró a la tierra, no encontró ninguno virtuoso que pudiera decir el Señor en este, yo estaré confiado con este porque este hace bien, este hace mi voluntad, este me obedece. No, todos se corrompieron, se desviaron e hicieron lo malo. Entonces, también el salmista escribe el Salmo 51 y dice, 53, Salmo 53. Vuelve a escribir el salmista diciendo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, cada uno se fue por su propio camino. Todos se habían corrompido. Ahí están todos unos corrompidos, y ahí estamos nosotros. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Entonces la condición que no nos permite poder tener una buena comunión con Dios, el hombre no puede por su naturaleza corrompida, caída. Entonces, ¿qué necesita el hombre? Es lo que Jesús le dice a Nicodemo en San Juan capítulo 3. Habla con Nicodemo diciéndole en el verso 19, le dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esto es lo que nos aleja de Dios, porque nos conocemos qué es lo que somos, hombres corruptos. Y si nos acercamos a Dios va a quedar en evidencia nuestra maldad. Y Dios quiere que nos acerquemos para que quede en evidencia nuestra maldad, porque Él la va a limpiar, Él nos va a transformar. Él va a hacer de nosotros un hombre nuevo. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros volver a tener una buena comunión con Dios, una sana comunicación? Apocalipsis 3:20. Yo estoy a las puertas y llamo. El Señor nos está invitando. En Hebreos, en el capítulo 1, que nos dice que Dios nos habla por medio de su Hijo en estos postreros días, postreros tiempos. Y entonces el Romano nos dice a Pablo que Él redime nuestra maldad, Él nos puede limpiar de nuestra maldad. Entonces nos invita el Señor a que tengamos una vida limpia, sencilla, pura, en buena y sana comunión con Dios.
vamos a ver, a confirmar esta invitación y esa certeza en el capítulo 11 del Evangelio según San Mateo, y en el verso 28 nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mire cómo es el cambio de percepción. El Señor dice que si estás agotado, estás cansado, ya tu vida no te satisface con tanta amargura, pues ven a Él. Él te va a hacer descansar, Él va a sacar todo de nosotros. Y entonces nos invita a llevar su yugo, que nos pongamos con yugo, lo que no queremos nosotros. Y Él nos invita, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cosas que a nosotros no nos interesan. La mansedumbre y la humildad no está en nuestro pensamiento. Yo soy soberbio, altivo, soy orgulloso, me jacto de mis logros. Eso me interesa. Pero aquí Él me está invitando a que sea manso y humilde de corazón. Y luego dice que como meta voy a alcanzar descanso para mi alma. Por eso no alcanzamos descanso en nuestra alma, porque estamos buscando equivocadamente. Tenemos que buscar en Cristo, en Jesús, y hallaremos descanso para nuestras almas. ¿Por qué razón? Porque su yugo es fácil y es ligera su carga, porque Él la toma con nosotros. Él la toma con nosotros, no nos deja, no nos abandona. Va con nosotros donde vayamos, en el dolor, en el gozo, en la plenitud, en la confianza, en el camino a la eternidad con Él. Ahí vamos, sin desmayar, porque Dios no cambia, sus promesas son firmes, verdaderas, y debemos confiar en Él, como debieron confiar en el principio Adán y Eva en el Señor. Nosotros debemos confiar en Él, para que no tengamos esta pérdida, este sufrimiento, este agotamiento. Dice en San Juan capítulo 15, dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Y qué hace el árbol plantado junto a corrientes de agua? Da su fruto en su tiempo. Si estamos plantados junto a las aguas vivas de Jesús, entonces tendremos fruto y daremos fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos limpia, nos cambia la mente, el pensamiento. Permaneced en mí y yo en vosotros. Comunión, una buena relación. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, si no permanecéis en la vid, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Él es la vid, y para tener fruto, para tener paz, para tener virtud, para tener gozo, para estar llenos en plenitud, necesitamos tener comunión con Dios, permanecer en la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y ahí está nuestro conflicto. Pero bueno, nos está invitando. Yo estoy a la puerta y llamo. Hace la invitación el Señor. Está hablándonos que nos acerquemos confiadamente, sin temor, y hallaremos descanso para nuestra alma. Aleluya. ¿Por qué razón puede pasar esto? Porque San Juan capítulo 1, verso 29, nos dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba ahí delante de todos, era solo recibirlo, porque Él está a la puerta. Él quita nuestras culpas, Él quita nuestro cansancio, nuestro agobio, nuestra amargura, nuestra frustración.
Él la quita. Tenemos que recibir a Jesucristo. Si usted no ha recibido a Jesucristo aún, recíbalo en plenitud. Si usted lo ha tenido a medias, pues búsquele en plenitud, porque Él dará descanso a vuestra alma. Él nos enseñará a llevar la carga ligera. Él nos va a ayudar. Porque dice en el verso 12 y 13 del capítulo 1 de San Juan, Evangelio según San Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios engendra a todo aquel que cree en Él y que le recibe. Jesús nos invita. Jesús nos está invitando a que, delante dije que hablaba con Nicodemo, me equivoqué, es ahora. La Escritura en el capítulo 3, San Juan capítulo 3, y en el verso 3 en adelante dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, nacer de nuevo, recibiendo a Jesús, nacer de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo está mirando racionalmente, como el mundo, que busca racionalmente su bienestar. Más dinero, más estatus, más riquezas, más fama, más grandeza, más popularidad, más reconocimiento, pero no nos llenará, no satisfagará nuestra alma, sino más bien estaremos llenos de frustración. Hay que nacer de nuevo, hay que recibir a Jesús del agua y del Espíritu y ser llenos del Espíritu Santo. Esta es la gracia de Dios en nosotros. Y ya para terminar, hermanos, en el capítulo 2, la carta a los Efesios, vamos a estar leyendo en el verso 11 en adelante. Dice así: si usted está frustrado y tiene angustia del alma, está fatigado, está cansado, pues preste atención. Él está a las puertas llamando. Si usted abre, Él entrará a usted y cenará con usted y usted con Él. Dice Efesios capítulo 2, verso 11 en adelante: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, estabais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. La circuncisión son los judíos, ellos tenían un pacto de circuncisión. Los circuncisos somos nosotros, gentiles, que no estábamos bajo esa promesa. Por eso Pablo aquí habla haciendo mención a los dos pactos o tratos que tiene, a los dos pueblos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanza no las podíamos cumplir y nos llevaban a la muerte. Todas estas
Y era nuestra enemistad con la ley, con los mandamientos, porque nuestro espíritu nos lleva a vivir en nuestro propio raciocinio, pero ahora hemos nacido de nuevo. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar a Dios, con Dios, a ambos en un solo cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? En Jesús, que murió por nosotros, pagó las culpas, nuestro pecado, matando en ella las enemistades. Estábamos enemistados por nuestras faltas, pero Jesús en la cruz dejó crucificadas las enemistades y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros que estabais, a nosotros que estábamos lejos, y a los que estaban cerca les anunció, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora tenemos libre entrada. Por eso Pablo habla diciendo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para implorar ayuda para el oportuno socorro. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estuviste lejos, ahora estás cerca. Necesitas a Jesús. Necesitamos recibir a Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo le damos gracias. Su grande amor, su grande bondad. Padre, toque las vidas, sane nuestra alma cautiva, libérela, Señor, y llénenos de su Santo Espíritu, y la paz del Señor repose en nuestras vidas, y haya sanidad y bendición para toda la familia de la fe, en el nombre de Jesús. Padre, le damos gracias por esta bendición. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor Jesús les bendiga. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Maranata, Cristo viene. El Señor les bendiga.